Bueno, pues un saludo muy especial a todos los que se están conectando en este momento. Vamos a esperar un último minuto para que sean las 4:05 y demos tiempo a los cambios de clases y de aulas virtuales y presenciales y nos puedan acompañar todos. Entonces, en un minutico empezamos. Muy buenas tardes. Hola a todos los que están saludando en el chat. Muy bienvenidos a nuestra tercera sesión de este ciclo maravilloso Volcarte, que hoy tenemos pues el privilegio de tener a nuestra querida colega Verónica Uribe Hanaberg. Voy a empezar por hacer una corta como presentación de Verónica, pero antes quiero decir que estamos todos reunidos aquí en este ciclo en gran medida por Verónica y su gestión con la Facultad de Artes, ya que Verónica pues fue la que gestionó y nos abrió el espacio. Estamos muy contentos y muy agradecidos por Verónica, además de todo lo que nos va a mostrar en la tarde de hoy. Entonces, Verónica Uribe es maestra en Bellas Artes de la Universidad Nacional de Australia. Actualmente se dedica a la docencia, la investigación y la creación plástica. Es doctora en Humanidades de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, obtuvo su título en 2009 y actualmente es profesora asociada del pregrado de Historia del Arte de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. Entre 2017 y 2021 se desempeñó como directora del programa de Historia del Arte de la misma universidad. Ha publicado 3 libros, diversos capítulos y algunos artículos en diversas revistas académicas. También ha sido reconocida con prestigiosas becas por parte del Paul Mellon Center for British Art de Londres, el Yale Center for British Art de New Haven, la Terra Foundation for American Art y el Getty Research Center. Su trabajo de investigación se centra en estudios sobre el paisaje del siglo XIX, con enfoques ecológicos hacia la historia del arte, el arte y patrimonio, viajes y viajeros, y la revisión del pasado prehispánico del siglo XIX en Colombia. Durante la charla de hoy, Verónica nos va a hablar de su charla Triángulo y Composición, el legado de la pintura clásica en las representaciones del volcán americano del siglo XIX. Antes de darle la palabra a Verónica, pues entonces yo quiero recordar a toda la audiencia que deben ingresar a este Zoom con el mismo nombre durante todas las sesiones si quieren recibir su diploma al final de la semana. Igualmente ya nos confirmaron que la primera charla ya está disponible en el canal de YouTube de la Facultad de Artes y muy pronto va a estar ya la segunda charla, la de ayer, disponible, así que es una buena oportunidad para ponerse al día aquellos que no lograron acompañarnos en las 2 primeras sesiones. Y les recuerdo entonces que esta es la tercera de 5, nos quedan faltando otras 2 después de la de Verónica, así que permanezcan atentos y curiosos. Los invito entonces a que hagan comentarios por el chat, como bien lo han sabido hacer durante todo el tiempo, han estado muy activos, maravilloso. Estaremos tomando nota de sus preguntas y al final abriremos un espacio para preguntas y comentarios. Entonces, sin más, dejo a Verónica, dueña de la audiencia. Catalina, muchas gracias por tu introducción y a todas las personas que están aquí acompañándonos hoy. Pues gracias también por esas palabras. Yo también, mis primeros agradecimientos pues son a este grupo de colegas con quienes fuimos como construyendo este ciclo a lo largo de este último año por medio de distintas conversaciones, nos unimos por distintos lazos y pienso que realmente ha sido un proceso que hemos disfrutado y que nos ha permitido como hablar de cosas que nos gustan desde las disciplinas de cada uno. Entonces, pues gracias obviamente a los colegas y
y al apoyo de la Facultad de Artes y Humanidades y la Oficina de Comunicaciones para poder organizar este ciclo. Entonces voy a empezar pensando, bueno, ¿por qué volcanes? ¿Por qué historia del arte? Esta conversación multidisciplinar que venimos teniendo con los colegas. Yo realmente no considero que sea claramente experta en volcanes necesariamente, trabajo el tema del paisaje, pero conversando precisamente con Catalina, con Bernardo, con Natalia, con Alexander, pensé un poco en un experimento, y eso es lo primero que quería decir sobre esta charla, que es un primer acercamiento a una idea que me venía rondando hace tiempo, conversando con los colegas, sobre todo sobre esa forma triangular del volcán, que es la que más me interesa. Yo no soy vulcanóloga, ni sé mucho sobre en sí mismo el volcán, pero soy una recolectora de imágenes, colecciono imágenes, me enamoro de un tema y colecciono imágenes que van teniendo como un sentido a medida que las voy mirando y las voy tratando de entretejer, casi como las capas, ¿no? Que hablaba ayer, el sustrato de los que hablaba ayer mi colega artista Bernardo. Entonces, pues no sé tanto sobre volcanes, pero entiendo la construcción de imágenes como artista, y como historiadora del arte puedo entender y mirar estas imágenes de ciertas formas. Entonces no voy a hablar de todas las imágenes en la misma, digamos, capacidad, pero sí quiero ir como haciendo un recorrido alrededor de lo que he pensado, empezando por un aspecto tal vez un poco más teórico de lo que me ha llevado a pensar esta idea de los volcanes. Entonces mostraré varias imágenes y al principio y en algunos momentos tendré algunas citas que me parece que es pertinente leer directamente para poder entender de qué se trata esto. Entonces, el triángulo y la composición, o triángulo y composición, el legado de la pintura clásica en las representaciones del volcán americano del siglo XIX. Lo primero es entender pues, que esta relación entre el ser humano y el volcán es un proceso cultural, ¿no? Que también se ha venido gestando a partir de, no solamente desde el inicio pues, de nuestro planeta, sino precisamente desde el episodio clásico de la erupción o de una de las erupciones más importantes del volcán Vesubio, que marcó todo un hito cultural, desde la literatura, de la música, el arte, la ciencia, la arqueología. El imaginario poético del volcán ha creado esa relación del hombre con la naturaleza a través de los tiempos. Y aquí a mano izquierda tenemos una de esas primeras imágenes de lo que es el volcán Vesubio en un fresco de los que fueron descubiertos y luego, digamos, desenterrados de la erupción del Vesubio sobre las ciudades de Pompeya y Herculano y Estaviae, donde además podemos empezar a pensar en esa forma cónica y en esa forma triangular. Como les cuento aquí en el Timeo, Platón describe el triángulo como un bloque básico de construcción para toda la materia. El triángulo es la primera forma, la forma más esencial. Los 4 elementos son los productos en su estructura básica de diferentes tipos de triángulos. Y de ahí empiezo a pensar, y desde que conozco esta imagen y en general a partir del volcán Vesubio, que es lo que tal vez el volcán a través de la pintura que más he estudiado, me llama la atención esta necesidad de representar este triángulo que aparece en la naturaleza, que es imperfecto, pero que de todas maneras es una constante como necesidad a partir del arte de ordenar y de estructurar la imagen. El famoso episodio del 24 de agosto del año 79 de nuestra era común, estaba en Miceno cuando Plinio Joven cuenta, ¿no? La erupción del volcán, estaba en Miceno y presidía el mando de la flota. El día 24 de agosto, en torno a las 13 horas, mi madre le indica que se divisa una nube de un tamaño y una forma inusual. Y es el episodio pues, en el que Plinio el Viejo fallece y Plinio el Joven relata esa destrucción y esa huida de lo que es después el enterramiento de Pompeya, que vamos a ver que atraviesa toda la historia cultural de la pintura occidental. Aquí esto es una pintura pues, del siglo XVIII de la artista suiza neoclásica Angelica Kauffmann, representando ese momento en el que el volcán está, pues digamos, ya en furor y en proceso de entrar ya en su famosa erupción. Con el Renacimiento y ese acercamiento que tiene el Renacimiento a rescatar los principios de la belleza clásica, de la geometría y en especial el triángulo como principios básicos del arte y de la composición,
Esto va a marcar de una manera muy particular la manera de ordenar los elementos de la pintura. La pintura va a empezar a tener una matemática, una lógica, un orden y una jerarquía en el que la mirada comprende los procesos también pictóricos y de la composición. El arquitecto León Battista Alberti, entre muchos otros, escribió en su texto sobre la pintura en 1435 que en la composición de planos debería buscarse con tenacidad la gracia y la belleza de las cosas. Me parece que no hay forma más cierta y más apropiada para alguien que desee perseguir esto que tomarlos de la naturaleza, teniendo en cuenta de qué manera esta, que es el maravilloso artífice de las cosas, ha compuesto los planos en los cuerpos hermosos. Cuando queremos poner en práctica lo que hemos aprendido de la naturaleza, primero siempre establecemos los límites dentro de lo que trazaremos nuestras líneas. Y estas líneas del triángulo empiezan a tomar cada vez más forma en la manera de jerarquizar en la pintura el orden de las cosas, los elementos más importantes, la manera de organizar los elementos de la pintura y en esa relación del triángulo con la iconografía de la Santísima Trinidad, que a principios del arte cristiano existía como una abstracción en forma de triángulo, como lo muestro aquí en el diagrama, y que con el tiempo se convirtió en una representación figurativa de la Trinidad, aquella creencia que afirma que Dios es un ser único, que existe como tres personas distintas o hipóstasis, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El triángulo entonces va a ser parte esencial del estudio de la perspectiva y de la matemática en la pintura, como esa unión entre arte y ciencia. El orden piramidal de los sujetos que va a apelar a un orden y a un balance, que es tal vez ahí como lo más importante. El triángulo también va a aparecer en los, digamos, primeros diagramas precisamente de este tipo de teorías desde la arquitectura, la matemática, la perspectiva, el arte, la pintura, como una herramienta también para entender el mundo y entender las relaciones entre el microcosmos y el macrocosmos, lo humano y el mundo. El triángulo va a ser la manera como la figura humana entra a ser parte de la pintura, como la arquitectura, la imitación mimética también del mundo va a estar inscrita dentro de ese triángulo. Para esto también pensé, por eso les decía que al principio les iba a leer algunas cosas para luego entrar más en las imágenes, pero en entender también el pensamiento de algunos, tanto historiadores del arte como en el caso de Kandinsky, de artistas, siendo un artista pues ya de principios del siglo XX. Pero el historiador del arte suizo, Heinrich Wölfflin, ha sido uno de ellos, digamos, de estos historiadores del arte interesados en entender esta forma del triángulo. Él explica que la delimitación y el estilo lineal que da sentido y seguridad en comparación con el estilo pictórico. Va a definir la diferencia entre un estilo lineal y un estilo pictórico. Y en cuanto al estilo lineal, explica que ese es el estilo de la precisión sentida plásticamente. La delimitación uniforme y clara de los cuerpos proporciona al espectador un sentimiento de seguridad, como si pudiese tocarlos con los dedos. Todas las formas modeladoras se ajustan de modo tan pleno a la forma que casi solicitan el sentido del tacto. Y hay un tema ahí, pues en ese sentido de la triangularidad de principios del siglo, perdón, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, donde Wölfflin está estableciendo también y establece que el triángulo era un principio pedagógico y hermenéutico, y donde es por medio de ese control y de ese sentimiento de seguridad que el triángulo va a ser un elemento constante y que en la naturaleza pues obviamente va a ir tomando la forma de montaña y de volcán. El artista Vasily Kandinsky en su famoso texto de lo espiritual en el arte en 1911, pues unos años antes que el teórico Wölfflin, cita o describe que un triángulo, sin especificar si es agudo, llano o isósceles, es uno de esos entes con su propio perfume espiritual. Y al leer este tipo de citas, yo empiezo a pensar pues en esa forma del volcán, ¿no? En esa condición que venimos hablando y que han hablado los colegas también entre transmutación de la materia, espíritu, cuerpo, forma. La historiadora del arte contemporánea, la profesora Rebecca Sorak, escribe un libro
específicamente sobre el Renacimiento, que se titula El Triángulo Apasionado, donde hace un análisis profundo de la función del triángulo en el arte del Renacimiento, que lo que yo encontré es que podía aplicar su mirada y su metodología a la pintura en general, digamos, a través de la modernidad temprana y la modernidad tardía de los siglos XV y XX. Básicamente, lo que hace el triángulo, según Rebecca Sorak, es que ordena, pero une y comunica también. Está anclado a la tierra, pero se eleva en punta. Parte de una base amplia para llegar a un pico exclusivo. Vamos a ver cómo esta noción de triángulo permea la pintura de paisaje en la modernidad tardía por medio de la forma triangular presente en el volcán, que además reúne toda la simbología espiritual. Y Rebecca Sorak, en estas 3 citas, cito textualmente: los filósofos y los artistas del Renacimiento imaginaron la posibilidad de progresar a partir de un proceso de abstracción de lo visual hacia la forma matemática pura y finalmente hacia la contemplación de lo divino por medio del triángulo. Sin embargo, el triángulo no era una forma simple, pura y celestial, pues estaba enraizado en lo mundano. El triángulo equilátero se apoya en el suelo, sugiere el tránsito entre la tierra y el cielo. La condición humana se entendió en el Renacimiento como una aspiración hacia el espíritu que al mismo tiempo es insistentemente alada hacia la tierra. Giovanni Pico della Mirandola vio el triángulo en el alma humana y lo llamó la prima forma formans, un tipo de triángulo cósmico, la primera forma, el principio generativo de la creación. Como el 3 es el número que abre el camino de la multiplicidad, el triángulo es la primera forma, de ahí el inicio de orden, estructura, sistema y de la misma existencia. Varios autores entendieron el triángulo de una manera dinámica, como una figura en proceso, un movimiento del punto a la línea al plano. De esta forma, el triángulo concretiza relaciones, permite la comprensión del tránsito entre lo material y lo espiritual, lo concreto y lo abstracto. Sirve como símbolo para el alma, la mente, los sentidos, el intelecto, la memoria y la causalidad. Entonces, aprovechando pues estas ideas que de alguna manera ponían en palabras lo que yo intuía y venía viendo a lo largo, digamos, sobre todo de la pintura europea, también de los siglos XVIII y XIX, pues la pintura de volcanes en Europa tiene una tradición muy larga a partir de, obviamente, del Vesubio y de los viajes del Gran Tour hacia el Mediterráneo, en los siglos finales del siglo XVII y XVIII, donde va a ser por medio de la pintura de volcanes en esa modernidad tardía que el paisaje va a dejar de ser un fondo para convertirse en sujeto, y donde el volcán como forma creadora y destructora, como forma cultural, como forma de energía y como esa unión entre la tierra y el cielo en ese mar Mediterráneo, pues va a tomar toda esa tradición del Vesubio, donde el triángulo del volcán es el que va a dar sentido de alguna forma a la imagen, porque si bien la erupción del volcán empieza a carecer de alguna forma de sentido por su capacidad devastadora, es por medio de la forma triangular donde se mantiene el orden también en la composición. A su vez, pues el volcán, en el caso del Vesubio, también es el triángulo no domesticado, que crea y destruye al tiempo. Es la energía creadora de la naturaleza en su máxima expresión para ser contemplada y le da sentido a la vida del hombre, que en su pequeñez, vamos a ver ahora un poco también esa noción de lo sublime, de la que ya hablaba también Bernardo ayer, en el sentido de lo sublime, pues va a dar vida al volcán visto como un espectáculo de la naturaleza que además depende de la mirada subjetiva del hombre. Y esa experiencia del volcán involucra la mirada, cuanto más de cerca mejor, sin necesariamente sucumbir al peligro. Y ese va a ser el truco de muchas de estas pinturas que van a ser tan populares a lo largo del siglo XVIII, que harán parte pues, del frontispicio de libros, de guías de viaje, de distintos tipos de expresiones, desde ilustraciones hasta pues, pintura al óleo. Ese punto de vista, desde donde se mira el volcán, desde donde se puede apreciar el espectáculo de la naturaleza y también el reto para la pintura mimética de cómo pintar y cómo representar temas antes no representados, cómo se representa esa fumarola, cómo se representa el humo, cómo se funde el humo con las nubes, cómo cambia el color, cómo pintar pintura nocturna para que sea mucho más dramático el efecto, obviamente, del volcán.
Entonces, el paisaje de la modernidad tardía, en general, oscilará entre los conceptos de lo bello clásico, que es aquello que se representa como un objeto de una satisfacción universal. Lo bello es lo que agrada universalmente, sin concepto. Lo bello es lo que todos estamos de acuerdo que es bello, en el sentido clásico, como lo es el triángulo. Entre lo pintoresco, como la referencia al tipo de paisaje ideal, pero que tiene un atractivo artístico, en el sentido de que es bello, pero que también tiene elementos salvajes. Y lo sublime, que es la teoría que define un arte que hace referencia a la grandeza más allá de cualquier posibilidad racional, medida o imitación. Y en mi concepto, el volcán reúne estos tres elementos como formas de aprender el mundo sin desprenderse de la fuerte tradición clásica, renacentista y neoclásica, pero intentando buscar nuevos lenguajes filosóficos por medio de los cuales expresar nuevas maneras de relacionarnos de forma empírica con la naturaleza. Y el triángulo, en el periodo del neoclasicismo, que también va a rescatar aquellos elementos de la composición clásica por medio del Renacimiento y de ese nuevo clasicismo, a pesar de que el neoclasicismo no tuvo un interés específico en el paisaje, sí marcó de manera contundente rescatar las reglas de orden, armonía y balance de esa antigüedad clásica, así como los temas serios, graves, civiles y políticos. Lo lineal o el diseño del Renacimiento, que no es solamente la línea, sino también un pensamiento que estructura de manera lineal y matemática, entendido como aquello que controla y que contiene, y esto será inamovible en la pintura académica. De hecho, ayer Bernardo también mencionó la balsa de la Medusa. En la pintura que tenemos a mano izquierda, el famoso juramento de los Horacios de Jacques David, pues vemos el uso del triángulo en la composición como una forma en la que un triángulo implícito, que no necesariamente está dibujado, o triángulos implícitos que dan jerarquía, que ordenan la mirada y que le explican al ojo cómo debe recorrer la pintura, por dónde debe ir el ojo, qué es más importante, cuáles son los puntos, digamos esos puntos angulares donde nuestra mirada debe estar para poder leer la lectura de la forma más simple, directa y pedagógicamente posible. A mano derecha tenemos ya una pintura del periodo del romanticismo, que aún con su cambio de paradigma temático del neoclasicismo, donde están las pasiones, los horrores y los sentimientos de la condición humana prevalecen, encontrará el romanticismo en la composición piramidal académica la misma estructura, pero esta vez con movimiento, la forma de tener en pie una tradición pictórica y un pie en una modernidad cada vez más latente, donde de todas maneras la construcción analítica que se puede hacer de una pintura como esta, y esta es pues una versión sencilla, digamos, de la composición de esta pintura, como el triángulo hace parte de esa forma en la que nuestro ojo aprende a mirar y sabe mirar. Entonces el romanticismo va a ser un periodo de principios del siglo XIX donde el ser humano entrará a tener una importancia y su subjetividad y su experiencia de la naturaleza, y donde la observación del espectáculo de la naturaleza y de la experiencia estética que se tiene ante un paisaje sublime tendrá más fuerza que nunca. Y es en esa pintura del paisaje, sobre todo de los países del norte de Europa, Alemania y también Inglaterra, se encontrará una especie de nueva espiritualidad y de nueva religión en la pintura de paisaje. Ayer Bernardo también mencionó a Joseph Mallord William Turner, el pintor inglés, romántico inglés. Y en las pinturas de mano izquierda pues encontramos a Caspar David Friedrich con su composición también triangular, con esa búsqueda de la cúspide del triángulo, si bien no siempre es explícita, incluso en la pintura del viajero contemplando el mar de nubes, donde hay un acto de contemplar esa contemplación del paisaje. El hombre es esa cúspide del triángulo, pero al fondo también vemos su relación con la forma triangular de la montaña. Turner viajó varias veces a Italia, aquí lo vemos también haciendo este trabajo sobre acuarela, donde más va a experimentar una cantidad, este dibujo es una acuarela sobre papel, pero donde él ha rayado y rasgado el papel, un dibujo sin terminar también en la parte de abajo, donde observar en el romanticismo se convertirá en una especie de sistema. Y el enlace entre esa pintura, entre ese pensamiento romántico y filosófico de la pintura y de la naturaleza con el paisaje americano será el barón Alexander von Humboldt.
Si bien el pensamiento del paisaje romántico va a circular por medio de la filosofía alemana, la pintura del norte de Europa y los viajeros como Humboldt, quienes son originarios de países protestantes, son quienes van a traer ese pensamiento y lo van a traducir al paisaje, al nuevo paisaje americano. La pintura clásica del Renacimiento italiano permeará la construcción del triángulo como epítome de la búsqueda de orden, ya no solamente en el mundo de la pintura religiosa o la pintura que tenga que ver con las grandes hazañas humanas, sino también en la naturaleza y en el mundo circundante. Y prueba pues de esa fascinación con el triángulo y el volcán, pues van a ser los grandes estudios del barón Alexander von Humboldt, sobre todo en su geografía de las plantas equinocciales, donde enfatiza esa forma del triángulo y donde el poder de la abstracción de la imagen pues va a tener un efecto importante, no solamente uniendo ciencia y arte, sino también tratando de entender cómo se puede abstraer en una sola imagen todo el conocimiento de la naturaleza del trópico y de las plantas equinocciales, que es lo que él va a hacer en su famoso tableau physique, donde va a transportar y a diagramar, a escribir todos los nombres a las distintas alturas, donde va a utilizar un cianómetro para construir esta imagen y donde la forma triangular es la que finalmente da el sentido y reúne, y volvemos a esta idea de contener que va a tener el triángulo. Aquí vemos a la derecha además pues uno de esos reconocidos retratos del barón Alexander von Humboldt con los volcanes del Ecuador en el fondo, que van a ser sus grandes aliados en toda esta historia. Los grabados que van a acompañar uno de los textos más importantes en este caso de Humboldt, que son las vistas de las cordilleras y monumentos de los pueblos indígenas de América, grabados hechos basados en los dibujos, los bocetos in situ que hizo Humboldt y que luego fueron traducidos al grabado, para ser publicados en su libro, le van a dar total protagonismo a la forma del volcán. Lo van a ubicar como sujeto central. El volcán es el retratado, es el protagonista de la historia. Es retratado y su forma es estudiada y descrita cuidadosamente, así como su comportamiento entre un lenguaje científico, pero también pictórico. Y aquí cito directamente resaltando algunas de las palabras esenciales dentro de este texto de Humboldt, cuando describe el Chimborazo y el Carguairazo. Dice: la tercera forma de las altas cimas de los Andes y la más majestuosa de todas es la del Chimborazo, cuya cumbre es redondeada. Recuerda esos domos desprovistos de cráteres que la fuerza elástica de los vapores levanta en las regiones en las que la corteza cavernosa del globo está minada de fuegos subterráneos. El aspecto de las montañas de granito ofrece solo una débil analogía con la del Chimborazo. Las cumbres graníticas son semiesferas aplanadas, los pórfidos trapeanos forman cúpulas esbeltas. Es así que desde el borde del Mar del Sur, después de las prolongadas lluvias de invierno, cuando la transparencia del aire aumenta súbitamente, se ve aparecer el Chimborazo como una nube en el horizonte. Destaca de las cumbres vecinas, se eleva por encima de la cadena de los Andes, como la majestuosa cúpula del genio Miguel Ángel sobre los monumentos antiguos que rodean el Capitolio de Roma. Y quiero resaltar aquí que en parte lo que yo he querido construir aquí con esta historia es pensar que para muchos de estos viajeros y pintores, sobre todo de estos países protestantes, el triángulo de alguna forma va a entrar a reemplazar casi que la imagen de la catedral. Y me llama mucho la atención que sean las descripciones de las palabras directamente de Humboldt que asocian esta construcción del Chimborazo con cúpulas, con domos y con la cúpula de Miguel Ángel. Entonces, esta asociación, Humboldt habiendo sido además muy sensible al arte, y obviamente tiene todo un capítulo de su texto del Cosmos sobre la pintura de paisaje. En ese sentido, pues podemos encontrar muchas de las imágenes de Humboldt donde lo que está también sucediendo es que está esa idea de mirar hacia arriba. Aquí vemos nuevamente la cita cuando él acompaña el grabado del Cotopaxi. Dice: la forma del Cotopaxi es la más bella y la más regular de entre todas las cimas colosales de los Altos Andes. Es un cono perfecto que, revestido de una enorme capa de nieve, brilla con resplandor cegador cuando se pone al sol y destaca como espectáculo grandioso en la bóveda añil del cielo.
Esta envoltura de nieve disimula los ojos del observador hasta las mínimas irregularidades del roquedo. Ni una sola aguja, ningún roquedal se abre paso a través de las nieves perpetuas, interrumpiendo así la regularidad de la forma cónica. Entonces volvemos a ver a Humboldt asociando matemáticamente la forma cónica de los volcanes del Ecuador a esa construcción clásica triangular que da, digamos, seguridad, que da tranquilidad, que domina y que también controla. Es el lenguaje científico, pero también pictórico que él va a utilizar constantemente en sus imágenes, ¿no? Recordando además pues, que Humboldt viaja por la Nueva Granada y el Ecuador y de regreso por México y los Estados Unidos entre 1801 y 1804. Esa función de los grabados americanos de Humboldt, pues que va a recorrer varias ediciones y que van a ver muchos viajeros antes de viajar, pues va a estar también presente en los grabados que hace precisamente el territorio, lo que es hoy en día el territorio colombiano. No va a ser solamente pues esa mirada hacia arriba, hacia lo alto, hacia el cielo, no va a ser solamente esa mirada elevada como hacia las catedrales de la naturaleza que pueden ser estos volcanes, sino la función de estos grabados, en el caso de los volcanes de Turbaco como pequeños triángulos o del volcán Nevado del Tolima y su forma cónica en el grabado del paisaje del Quindío en la cordillera de los Andes. Y esta cita de Víctor Hugo, que es también mencionada por el mismo Humboldt, que nos dice que los volcanes arrojan piedras y las revoluciones hombres, va a ser de alguna manera una premonición a lo que Humboldt también hablaba sobre esas revoluciones de las jóvenes naciones americanas. El volcán actuando como el hombre, que va a guardar en su interior fuego, pasión, furia y energía arrolladora, para después explotar cambiando todo su entorno y en la destrucción volviendo a crear. El paso de Humboldt y sus seguidores por las Américas ya va generando y presintiendo la ebullición y las primeras fumarolas de las revoluciones e independencias de las jóvenes naciones. Entonces vamos a encontrar cómo es a través de estos grabados que van a circular también las imágenes sobre estos volcanes. Pero pues el objetivo final o de ese viaje de Humboldt pues van a ser los grandes volcanes del Ecuador, más que los del área nuestra de la Nueva Granada. Y las láminas de los volcanes del Ecuador pues van también a realzar ya no solamente esa forma cónica, sino también la escala con el hombre. Hay algo más que el hombre, misterioso, que se conecta por medio de estas formas perfectas que es el triángulo, que no solamente ordena, sino que también va a empezar a dar sentido a lo incomprensible. Y donde vamos viendo que es la manera de permitir esa forma triangular en una naturaleza que ya no es necesariamente jerárquica en el sentido de la Santísima Trinidad, pero que sí es lo que conecta la tierra, el centro de la tierra, con el cielo. Y es lo que va a permitir también que Humboldt pueda conectar todas sus ideas sobre el cosmos y sobre cómo todo está reunido, todo está interconectado en esta, digamos, padre como de esta especie de ecología moderna, y en sus descripciones que van constantemente de la mano de sus imágenes. En la lámina a mano izquierda del volcán de Cayambe, dice Humboldt, puede considerarse esta colosal montaña como uno de esos monumentos eternos con los que la naturaleza ha señalado las grandes divisiones del globo terrestre. Y también está ahí la idea de ver la naturaleza como monumento, ¿no? Como construcción, como arquitectura y como ese espacio sagrado al que es de admirar. En la lámina del lado derecho, en el texto que acompaña esta lámina, dice Humboldt, un renombrado arquitecto, el señor Thibaut, que suma al conocimiento de los monumentos de la antigüedad una profunda sensibilidad a la belleza de la naturaleza, se ha prestado a realizar un dibujo coloreado cuyo grabado constituye el principal ornamento de esta obra. El boceto que yo hice in situ no tendría otro mérito que el de indicar con exactitud el contorno del Chimborazo, determinado mediante mediciones angulares.
la verosimilitud del conjunto y de los detalles ha sido escrupulosamente conservada. Entonces, esta noción del contorno nuevamente, y trayendo a colación que el título incluso del texto, Vistas de las cordilleras y monumentos de los pueblos indígenas de América, trae la palabra de las vistas desde el mundo pictórico para darle sentido a la construcción abstracta de la imagen, porque finalmente lo que sucede con estos grabados es que reúnen en una sola imagen muchos de los conceptos que está trabajando Humboldt. Aquí tenemos pues algunas otras imágenes de esos grabados de Humboldt para no alargarme como mucho en esas descripciones, pero donde vamos viendo ese protagonismo y esa escala. Noten también, por ejemplo, aquí las personas pequeñas aquí junto al volcán de Pichincha y cómo ese acto de triangular y de entender las formas de una manera más abstracta, dándoles un protagonismo, va a hacer ese acercamiento. De alguna forma, pues ese pensamiento de Humboldt atravesó distintos viajeros. Vemos aquí, por ejemplo, en esta mapa que acompaña las cartas escritas de este viajero Basil Hall en la viñeta de Colombia, que hace honor también a Humboldt, pues vamos a tener obviamente toda la alegoría clásica y en la parte de atrás el volcán nevado. Y lo mismo que va a suceder pues en algunos de los dibujos de Francisco José de Caldas, del sabio Caldas, donde está esa idea de los perfiles, ¿no? Los perfiles de estas montañas que se alzan y que organizan el pensamiento. Esto va a atravesar todo el siglo XIX con los distintos viajeros que van a ilustrar sus viajes. Aquí volvemos a ver el triángulo, aquí volvemos a ver el volcán como parte del caos también, del drama. Estos son algunos de los grabados que acompañan el texto del América Equinoccial de Letour Dumont, la publicación periódica del siglo XIX, y ese volcán americano pues que va a ir uniendo ciencia y romanticismo, los viajeros extranjeros y la proliferación de imágenes, donde el volcán y su presencia inmutable del triángulo se ve, digamos, en esas composiciones. Entonces, dice Eduard André, el autor de esta publicación, cuando se mira hacia el oriente desde algún punto elevado en inmediaciones de Popayán, la masa piramidal de esa bella montaña detiene inmediatamente la mirada. Casi siempre está cubierta de nubes. Hace 30 años tenía una forma redondeada, pero en 1849 una explosión formidable, seguida de una erupción de lodo, cenizas y otros materiales, abrió un cráter de 100 metros de diámetro como el del que brota constantemente, como en el Vesubio, y aquí está esta idea de comparar la naturaleza americana para entenderla a nivel de imagen con la europea, una espesa columna de humo. Los pueblos de Puracé, El Tambo, Coconuco y San Isidro y la mayoría de las viviendas repartidas por la zona quedaron medio sepultadas y poco faltó para que Popayán misma, aunque distante 27 kilómetros, desapareciera bajo las cenizas como Pompeya en el año 79 después de Jesucristo. Desde entonces la cúspide del volcán adquirió el aspecto de truncado que se le ve hoy. En distintos momentos también de la historia del arte ya de la República van a surgir pues a partir de este lenguaje visual que se gesta con los viajeros, expediciones como la Comisión Coreográfica y artistas como Henry Price, Carmelo Fernández, Manuel María Paz, quienes van a trabajar de forma más local y aprenderán a mirar esa forma que a veces es silenciosa y a veces está despierta y que a veces está viva y a veces parece dormida, que define un tipo de paisaje que lo caracteriza y nuevamente que le va a dar sentido, que es el que permite la perspectiva entre el árbol de un primer plano y la lejanía del volcán, la unión entre el humo con las nubes y la manera como pictóricamente se puede pensar pues, en esa construcción volcánica como una esencia del paisaje colombiano, sobre todo obviamente de las zonas, obviamente de las zonas de las cordilleras. Algunos otros ejemplos simplemente de otros artistas locales como Manuel Doroteo Carvajal, quien hace este lindísimo boceto en tinta en una de sus libretas, o este anónimo, esta erupción del Cotopaxi que más me acompaña hoy atrás en mi fondo del 24 de septiembre de 1854. Vamos viendo que esa forma incluso a veces va tomando nociones más abstractas. El mismo pintor norteamericano, Frederick Edwin Church, en El corazón de los Andes, intenta acercarse a esa noción del triángulo, también por medio de la pintura y de una escala y una nueva espiritualidad de la naturaleza. Yo siento y me da la sensación que también esta pintura
se asocia de muchas maneras con los artistas que venían de estos países protestantes, precisamente por esa búsqueda de Dios en la naturaleza y no necesariamente en la iconografía cristiana. Church siempre con su palmera o planta también en el primer plano, el volcán en el fondo, los planos o las capas que construyen la naturaleza, como explicaba ayer Bernardo. Los bocetos, los múltiples bocetos que hizo Frederick Edwin Church de volcanes, que también nos recuerdan esa inmediatez y frescura del boceto, pero también la inmediatez y la frescura del boceto, perdón, del volcán, en su constante cambio y en su constante expresión. Cuando Church sube el Puracé, dice: seguimos subiendo la montaña con dificultad, zigzagueando entre rocas y peñascos, hasta que el pasto empezó a escasear y solo quedaban cenizas y piedras grises. Encima de nosotros planeaban nubes espesas y la lluvia que veníamos aguantando hacía rato se convirtió en granizo. El aire empezó a enrarecerse excesivamente y los caballos, aunque fuertes y acostumbrados a la subida, avanzaban trabajosamente y se veían forzados a detenerse cada tantos pasos para recuperar el aliento. Todo tenía un aspecto de gran desolación, mientras un viento cortante penetraba nuestros huesos a pesar de que llevábamos ropa gruesa. A medida que subíamos, el granizo se fue convirtiendo en nieve y empezamos a ver que ésta se depositaba en los resquicios de las rocas. A veces, cuando las nubes subían un poco, lográbamos avistar grandes masas de nieve sobre el pico principal. Después de esto pasa a describir la dificultad de los caballos al subir y la experiencia de llegar al cráter, del olor al azufre y de la dificultad para respirar. Todo esto, Church haciendo honra a el viaje de Humboldt, que era precisamente lo que él quería seguir recorriendo la Nueva Granada y llegando hasta el Ecuador. Otros viajeros que pasaron por la Nueva Granada, como Charles Empson, Albert Berg o Giovanni Ferroni, también representaron el volcán o el volcán nevado como tema. Y también se encargaron de mostrarnos ese contemplar el contemplar, cuando vemos a una persona admirar la naturaleza con todo su esplendor. Desde la acuarela viajera, como vemos a mano izquierda, hasta la gran pintura de Caballete al óleo sobre tela a mano derecha. El triángulo, el volcán, siguen cumpliendo con este propósito de dar orden, dar sentido de proporción y generar escala. Y es un elemento que, si bien es irracional, ordena y eleva la mirada del ojo y el espíritu. No solamente la forma triangular, sino también la fascinación con el cráter va a tener efectos sobre la pintura decimonónica. La fascinación con el cráter porque también unifica ciencia y romanticismo, fascinación y temor. Asomarse al centro de la tierra, subir hasta ese pico, elevar el espíritu hacia esa catedral de la naturaleza y poder mirar qué se encuentra dentro. El cráter es la cúspide del triángulo y es el lugar donde se puede asomar y mirar. Es esa conexión con lo espiritual. El volcán conecta el interior de la tierra con el exterior, como lo hace el alma con el cuerpo. Y en ese caso, pues el cráter también es esa representación del volcán como transformación, como decía Natalia Pardo el lunes, esa cantidad de verbos que Natalia mencionó: disolver, asimilar, condensar, que también tienen que ver con el acto de pintar y con el acto de la creación. En el caso del pintor francés Jean-Baptiste Duigros, diplomático francés quien estuvo en Colombia mucho tiempo, también estuvo en México, tiene que ver con esa pintura del paisaje al aire libre directamente, pero también esa observación directa de la naturaleza que une pintura y ciencia, donde él representa y apunta aquí en esa pintura a mano derecha la altitud, el nivel sulfúrico de cada uno de los volcanes en este boceto sin terminar, donde no solamente une ciencia y romanticismo, sino también los nombres nativos y la historia de los volcanes. Esos cráteres además vienen inspirados precisamente por las representaciones que se hicieron del acercamiento de Sir William Hamilton al monte Vesubio en el siglo XVIII, en el famoso texto del Campi Flegrei, y de las láminas que hizo el artista Petrus Fabris para esa lámina que tenía que ver con esa experiencia estética de estar en el centro de la energía creadora y destructora del volcán. Cráteres que también representaron el viajero alemán Johann Moritz Rugendas, quien no vino a Colombia, pero sí estuvo en México, estuvo también en Chile, y el artista Daniel Thomas Egerton, quien también estuvo en México, y donde vamos viendo la pintura convertirse cada vez más en una abstracción. Ya estoy como llegando aquí al final, porque también quería mencionar el nuevo paisajismo americano, lo que van a ser ya los artistas, digamos, de pintura al óleo americanos, como el ecuatoriano Rafael Troya,
quien se forma con el pintor académico Luis Cadena y luego en 1872 es conocido por acompañar las expediciones de los alemanes Tubel y Reis por el Ecuador, convirtiéndose así en uno de los primeros retratistas americanos de la naturaleza americana y aportando así a lo que los franceses Duviols y Manguet han llamado la escuela humboldtiana del paisaje, donde nuevamente ese triángulo es el elemento que de alguna manera ancla el cielo y la tierra, al hombre y la naturaleza, y la asociación del interior del hombre con el interior de la naturaleza y el interior del país. Imposible pensar en la pintura de volcanes sin pasar también por mencionar a José María Velasco, el pintor mexicano, y en esa pintura del paisaje americano, sin hablar de Velasco, en su paisaje nacionalista. Velasco estudia con el maestro italiano Eugenio Landesio, que venía de Roma y que fue profesor de la Academia de San Carlos a finales del siglo XIX, un artista que también va a trabajar esta idea del paisaje clásico, ¿no? Con las escenas topográficas de los viajeros, de alguna forma va a vincular la topografía viajera, pero también con el paisaje clásico, artista que ha sido altamente estudiado en años recientes también por su acercamiento a una mirada, o que se puede mirar a través de una mirada de la historia de arte ecocrítica, por lo que ha sido pues la construcción de la Ciudad de México a los alrededores del volcán. Ya para terminar, y haciendo honra a la camiseta que decidí ponerme hoy, el doctor Atl, el pintor, escritor y pintor mexicano José Gerardo Murillo Coronado, apasionado de la geología y de la vulcanología, como lo hemos sido aquí todos esta semana, con su seudónimo el doctor Atl, que significa agua en la lengua náhuatl, quien en muchas pinturas que los invito a buscar y mirar se acerca también a esa ebullición del volcán por medio ya no solamente de la forma triangular, sino del color, de la materia y de la expresión, de la gestualidad de la pintura, incluso rompiendo ya las reglas digamos miméticas de los colores que se asocian a la pintura de volcán. Y aquí a mano derecha una de esas fascinantes fotografías del doctor Atl pintando directamente a los pies del volcán, sin, digamos, mayor preocupación, sino tratando de entender esa esencia de la materia y uniendo esa esencia de la materia con la pintura. Y por último, para también entender que esto es un fenómeno pues, que se acerca incluso al arte contemporáneo, el artista colombiano, fotógrafo David Guarnizo, quien, simplemente para cerrar, quiero leer directamente de su página web a través de estas fotografías, que explica que su obra artística investiga la noción de paisaje a partir de viajes que ha emprendido hacia territorios distantes. Estos viajes en realidad se comportan más como peregrinaciones, porque en ellos yo me dirijo al encuentro de algo específico que se esconde en esos territorios, siguiendo con cierta voluntad y devoción una visión interior que tengo de ese algo que es lejano, inmaterial y siempre presente, al igual que lo es el horizonte de un paisaje. Entonces el volcán se alza por encima del horizonte, rompe con esa línea en el horizonte y se eleva como una catedral de la naturaleza, incluso hasta la preocupación pues, de artistas, muchos artistas contemporáneos que están trabajando el tema también de la naturaleza y del volcán. Muchas gracias. No, pues déjanos tomar un poquito de aire y de aliento, Yo tomo porque agua mientras tanto. fue maravilloso ese recorrido por el que nos llevaste. Se nos fue la hora volando. Tenemos un rato para preguntas y sé que hay muchas emociones en el público, así que quisiera pues darle como la oportunidad a nuestra audiencia de que le pregunten a Verónica o comenten algo de lo que les suscitó un poco la charla de hoy. Bueno, no sé, Vero, si tú estás viendo el chat, pero te leo. Buenísima charla, gracias, increíble, muchas gracias, espectacular, muchas gracias, Verónica, por esta charla tan iluminadora y bonita, qué imágenes. Mónica Nepote desde México dice que hace poco reeditaron su libro Cómo nace y cómo crece un volcán, me imagino que del doctorado. Sí. Una edición facsimilar hermosa que seguramente tenemos que perseguir y buscar. Sí, gracias, Mónica.
Juan pregunta si existen volcanes nevados en Europa. Corchada. Nati. Natalia Pardo. Natalia Pardo. Lo Bueno, que no sé, pasa, no, lo de Islandia no es nevado, ¿verdad? no, allá iba, es que acá tenemos este asunto de la nieve por la elevación y allá es nieve por latitud. Entonces, con las altas latitudes, tú tienes volcanes muy bajos que están cubiertos todo el tiempo por nieve y tienes erupciones glaciales, pero justamente estaba maravillada, entre otras cosas, porque al llegar a América se ve como esta posibilidad del volcán que sí se deja ver en Ecuador, ¿no? Entonces una zona llana y ¡pum! Sale este monstruo así. Y en cambio acá no se dejan ver, acá son muy místicos, están muy escondidos, están bien adentro en la cordillera, es ese territorio casi que inaccesible, ¿no? Entre más rugosa sea la topografía. Pero sí, Sí, es un lo de tema la de punto de vista, es un tema definitivamente de punto de vista y de construcción, digamos, del espacio, claramente. claro, claro, Sí. claro. Y esa escalar cambia, ¿no? Entonces, ese escalar se cambia según esa perspectiva Claro. también. Mm. Pero yo te tenía una pregunta, un poco como saliéndonos un poco de la tradición europea y como sumergiéndonos un poco en todas las tradiciones andinas. No sé si has tenido la oportunidad de explorar ahí como el rol del triángulo también en esas como cosmogonías andinas, muy desde los opuestos de los que No he, hablaban a ti ayer. Hay también referencias al triángulo. ¿Has tenido oportunidad como no he de llegado, no he pensar llegado allá? porque, no he llegado allá y yo creo que es un siguiente paso porque como les decía, esto digamos que me lo fui como, la verdad, como cuando uno tiene, digamos, como que esto me resonaba y decía, ¿será que yo me estoy inventando esto de la pintura como religiosa asociada a llegar acá, a esa catedral de la naturaleza? ¿Será que esto yo me lo estoy inventando? Y entre más leía, por ejemplo, a Humboldt con esas descripciones de la forma, pensé, esta gente también lo tiene muy claro. Y porque es la tradición que conozco, entonces pensé, bueno, empiezo por lo que conozco, trato de construir esta historia que les contaba aquí hoy, y yo creo que ese es un siguiente paso claramente. Sí, claro, apasionante todos los caminos que se abren, Sí, obvio. sí, sí. Sí, cuando estuvimos celebrando Humboldt, pues hace ¿cuánto ya? Dos, tres 2019, años, todo 2019. esto pues explotó mucho en el mundo de lo biológico también, obviamente como padre pues de la biogeografía y esta comprensión sistémica del mundo, pues tuvo como obviamente mucho auge. Y no sé si la audiencia tuvo la oportunidad, los que estaban aquí en Bogotá, pues de visitar la exposición que mostraste, la última, donde estaba el trabajo de Guarnizo, Sí. muy bella. Y bueno, es muy potente. Recientemente estuve en México y, o sea, los volcanes son de una presencia impresionante. A mí lo que o sea, están en todas partes, en toda la concepción estética del mundo. Brotan los volcanes como en esta concepción del mundo hoy en día. Y a mí me impresiona que de pronto en Colombia no sigan siendo como un tema, o sea, lo que tal vez se debe a lo que decía Natalia ahora, de que no los vemos, no los tenemos, incluso desde la biología han sido un tema omitido, ¿cierto? No se habla de volcanes, del volcanismo como un agente importante. Entonces, yo no sé desde el arte como qué explicación o como qué interrupción hubo de esa explosión Pues, de qué pasó digamos, en la mitad. claro, el paisaje a mí me parece que el paisaje ha vuelto a tener mucho protagonismo en los últimos, no sé, 15, tal vez 15, 20 años, en el sentido de que también esta conciencia, pues, digamos, de nuestro entorno y del planeta, pues le ha dado como nuevamente ese sentido al estudio del paisaje. Lo que pasa es que sí, hay una etapa muy larga del siglo XX donde el paisaje pierde fuerza a raíz de un poco de la pintura, por ejemplo, de la abstracción. De todas maneras, tenemos volcanes. Aquí lo que pasa es que no había tiempo, pero hay una serie, por ejemplo, lindísima de volcanes
de Andy Warhol y del pintor inglés Howard Hodgkin también. Pero aquí en el sentido de acá, yo no sé, ayer viendo la presentación de Bernardo, yo también me pregunto si lo de Armero nos rompió la relación también un poco con el volcán, ¿no? Es decir, ese es el tema con lo sublime, que lo sublime y la posibilidad de admirar pictóricamente la naturaleza que explota, los naufragios, las avalanchas, los volcanes, tiene que ser suficientemente fascinante sin que haya peligro para el hombre, porque cuando la vida del hombre corre peligro, pues ahí ya no hay experiencia estética, ¿sí? Digamos que o sea, si yo estoy tan cerca al peligro donde realmente puedo sucumbir, digamos, un poco por eso me impacta siempre esa imagen también del Dr. Atle, pero la experiencia estética cambia y es imposible admirar lo que está enfrente si realmente mi cuerpo y yo estoy en peligro. Entonces yo no sé, ayer precisamente viendo la presentación de Bernardo e incluso viendo los videos de Natalia, pues uno sí piensa si eso también rompió un poco nuestra relación con el volcán, ¿sí? Es que en nuestro país, cuando los volcanes amenazan, pues el efecto, pues ya hemos visto que puede llegar a ser devastador en ese sentido, que además es un episodio muy específico, ¿no? Un poco como lo que pasó con el Vesubio, fue un episodio piroclástico muy específico el que detonó pues ese tipo de destrucción. Entonces, aquí está diciendo Natalia que cuando uno se mete a los pueblitos están en todos los murales, eso me parece súper fascinante. Sí, fascinante. es verdad, es pura verdad. Fascinante, Nati, Natalia, necesitamos ¿tienes? imágenes. Es que Nati ahí, tiene. ahí Necesito vale, imágenes. ya tal vez sí tiene que ver mucho como quién escribe la historia, ¿no? Entonces, y quién documenta. Porque cuando uno entra ya a los Andes colombianos, bien adentro sí está, ¿no? En los cafecitos, en las iconografías de los carnavales, en los murales de los pueblos, ¿no? Pero entonces son justamente estos pueblos segregados desde la colonia. Entonces, los que pudimos haber roto con la relación, creo que somos los de las ciudades grandes, lejanas a los volcanes también, ¿no? Los de aquí, los de Bogotá, somos los que no tenemos mucho esa relación. Pero sería chévere explorar, por ejemplo, en Manizales qué pasa, en Popayán también, en Pasto Cierto, también, y de ahí hacia adentro, sí. hacia ese arte que es impresionante y que la conexión con el agua y la serpiente está, todo el pensamiento andino en murales es impresionante, nos toca irnos de viaje más bien. Que sea un plan, qué delicia. Sí, bueno, no sé si alguien más tiene preguntas o comentarios de la audiencia. No sé, Bernardo, ¿tú querías decir algo? Que estás levantando la mano. Sí, muchas gracias Verónica por este viaje por la pintura occidental, realmente fascinante, fascinante. Me gocé cada una de las imágenes y cómo fuiste conectando esto del triángulo en distintas capas, ¿no? A distintos niveles. Realmente me dejó muy inquieto, con muchas preguntas hacia mi investigación plástica. Pero también me aclaraste unos panoramas, me diste una visión la que yo no había descubierto como unas conexiones tan claras y eso te lo agradezco muchísimo. De verdad que felicitaciones, muy bella presentación. No, ustedes, porque además yo creo que de verdad ha sido un trabajo colectivo, ¿no? Es decir, yo después de oír a Natalia el lunes y a Bernardo ayer, esta mañana tuve que devolverme y repasar unas cositas y pensar, no, ahora esto va por acá, esto va por acá, y yo creo que eso ha sido como lo lindo de la construcción de este volcán de esta semana. Muchas gracias, Bernardo. Sí, pues para los que no saben, pues esta es la primera vez que realmente nos estamos oyendo en serio Entre nosotros. entre nosotros. Entonces, para nosotros también es un ejercicio de mucha revelación y de mucha emoción. Entonces somos a la vez pues autores, pero también audiencia de lo que dice cada uno de los compañeros, pues es maravilloso todo lo que va saliendo. Entonces, no sé si hay algún comentario final, una felicitación muy grande, un agradecimiento enorme. Salimos todos muy inspirados. Por favor, para los conocidos que no pudieron estar, acuérdense que las grabaciones van a quedar disponibles en la página de la Facultad de Artes y Humanidades
Y los esperamos a todos cumplidos mañana a las 4, que aquí seguiremos hablando de volcanes y plantas Gracias, mañana. Catalina. Sí, qué rico. Felicitaciones, maravillosa. Catalina, muchas Ah, gracias. Pues Un nada, abrazo. Chao, bonito. gracias a todos los que vinieron. Chao. A ustedes, gracias.